¿Qué ha pasado? Porque pasan los días y la gente externa su malestar por el proceder de Lorenzo Córdoba y el INE. ¿Cómo van las cosas, Jorge Luis Fuentes Carranza? ¿Cómo siguen estos excesos que hemos visto en el INE? ¿Cómo frenarlos? Muy buen día, bienvenido al Noticiero en Redes. Gracias de nuevo, Jacobo, por tu presentación y muy buen día a ti y a todo tu auditorio, el equipo de colaboradores de El Noticiero en Redes. Pues bien, no sé si estés enterado, pero hace unas horas, ayer, el INE volvió a prohibir la transmisión de un spot que tiene que ver con la elección en el estado de Sonora, en donde se habla acerca de la historia política del conjunto de partidos políticos que conforman el famoso tumor, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, y la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordena retirar el promocional. Es una historia más que ya hemos vivido, que ya hemos presenciado, es un asunto que se está volviendo un hábito por parte del INE, censurar no solamente al presidente de la República como pretendieron hacerlo en días pasados, sino también de manera permanente y reiterada censurar la comunicación que establece en pleno ejercicio y derecho el partido político Morena para informar al electorado pues quiénes son y a quién representan estas personas. No sé, también quisiera comentar, estarás al tanto de hoy el secretario Javier May en la mañanera lo comentó sobre esta petición, extraña petición que hacen los legisladores de la oposición para que el INE regule las actividades de los mal llamados siervos de la nación. Estos señores ni siquiera se informan acerca del nombre correcto de estos servidores públicos cuyo cargo es servidores de la nación y que tienen una participación por encomienda del señor presidente de la República en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Y aquí, si me lo permites, mi estimado Jacobo, me gustaría hacer una pausa para explicar por qué y cuál es la fuerza, la intención y la capacidad de organización operativa que tienen los servidores de la nación en la aplicación de la vacuna. Es decir, no responde únicamente a un capricho del presidente de la República para tener ahí a ciertos funcionarios involucrados en la aplicación de la vacuna, sino que tiene toda una lógica, ahora sí que logística y operativa. Como tú bien sabes, desde que comenzó este gobierno se conformó un equipo en toda la República de delegados que sustituyeron al conjunto de delegados que había en un entramado burocrático enorme, fastuoso, costoso, para hacer un adelgazamiento en el uso de los recursos públicos, pero también para provocar que el Estado llegara a la gente, porque pues estas delegaciones federales en los estados simplemente eran oficinas que eran como regalos políticos a funcionarios o amigos que no tenían algún cargo público y pues se les nombraba como delegados para que pudieran estarse ocupando, ellos sí, de acciones meramente electorales y políticas. Entonces se conforman los servidores de la nación en toda la República, se hacen 264 delegaciones regionales, 32 delegaciones estatales y un ejército de alrededor de 20,000 servidores de la nación. Y son los servidores de la nación, por esta condición de territorialidad para la que fueron conformados, quienes tienen la capacidad de llegar a todos los rincones de la patria para garantizar que todos los mexicanos seamos vacunados en esta campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 que el gobierno mexicano está emprendiendo con el canciller a la cabeza de la importación de estas vacunas y con el doctor López-Gatell conduciendo la estrategia general. Entonces, tiene toda una lógica, pero pues ¿qué pasa? Que la oposición están tremendamente preocupados porque el hecho de que el presidente esté haciendo bien su trabajo y esté garantizando el derecho de los mexicanos al acceso a esta vacuna, un asunto que ya está en proceso, que ya está en marcha,
que como tú bien sabes arrancó desde finales del año pasado, pues tiene muy preocupada la oposición, porque no saben cómo hacer que el gobierno haga mal las cosas cuando las está haciendo bien. Entonces no dudes, mi querido Jacobo, que en próximos días vamos a ver al INE, a Lorenzo, a Ciro, a este Consejo General, involucrándose nada menos y nada más que en la aplicación de las vacunas. ¿Cómo? ¿Tienen facultad, Jorge? No, no la tienen en absoluto, pero bajo el pretexto de supuestamente evitar y a petición de los propios partidos políticos de la oposición que haya un sesgo o una utilización electoral en la aplicación de las vacunas por parte de los servidores de la nación, van a pretender involucrarse. Estoy convencido de que esa es parte de su estrategia y de su ruta jurídica y política, y bueno, hay que estar atentos pues para que se evite que intervengan en algo que es pues delicadísimo. Estamos hablando de la vida y de la muerte de millones de mexicanos que necesitamos ser vacunados de acuerdo a las etapas que se han venido indicando en el calendario de vacunación impuesto por el propio gobierno federal. Jorge, sobre este tema, porque el INE habla cuando les conviene, me refiero a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a Edmundo y a todo ese grupo de pandilleros, pero de otros temas no los abordan. Por ejemplo, el asunto de Ricardo Anaya, que está en actos de precampaña. ¿Qué dice la ley? Porque la ley no regula eso, Jorge, o estos simple y sencillamente en el INE hablan cuando sucede algo de parte del gobierno federal y son muy alcahuetes con los panistas, los priistas, los de Movimiento Ciudadano y el PRD. Tienes toda la razón, Jacobo. El INE es, por decirlo suavemente, omiso, por no mencionar que actúan coludidos con los partidos de oposición. Es decir, el INE es un elemento más de la estrategia organizada que tiene la oposición para ganar la elección del 2021, y contra la oposición y contra el propio INE, Morena tendrá que ganar esta elección constitucional. Y como muestra, como prueba, está lo que acabas de comentar. El señor Ricardo Anaya públicamente anuncia que va a iniciar una gira por el país, va a conocer a su país después de que ya fue su candidato presidencial, se va a dar a la tarea de acercarse a las distintas regiones de México, pues porque pues, conoce bien Atlanta, pero poco sabe de México, y entonces encuentra esta necesidad de hacer estos recorridos por el país. Pero yo me pregunto, ¿y con qué dinero? ¿Y con qué recursos? ¿Quién le está aportando el dinero que utiliza, poco o mucho, para hacer esta movilización por la República? Cuando el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, hacía estos recorridos, porque hay que recordar que quien sí recorrió toda la República y en más de una ocasión, y cada uno de sus 2.490 y tantos municipios, pues fue el presidente López Obrador. En ese caso, los priistas y los panistas, que no eran oposición, que estaban en el poder, siempre estuvieron denunciando que con qué dinero se hacían estos recorridos. El presidente lo acreditó plenamente. Había una fundación que se encargaba de, por medio de millones de aportaciones solidarias de muchos mexicanos y mexicanas, de financiar estos gastos. Pero ahora Ricardo Anaya, ¿con qué dinero está financiando esto? Veo con preocupación que el INE no va a poner ningún señalamiento para revisar cuánto dinero se van a gastar los candidatos de los distintos partidos políticos que ya empezaron a hacer su campaña en los 15 estados donde habrá elecciones de gobernador, y que no se van a fiscalizar o no se están fiscalizando las erogaciones. Vamos a necesitar una gran coordinación entre el INE y la UIF, la unidad que dirige nuestro compañero Santiago Nieto, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, pues para que lleguemos a saber de dónde están saliendo los recursos que van a utilizar los opositores. Eso sí sería interesante conocerlo, y a menos que ejerzamos una presión importante hacia el INE, hacia su consejo, que la Fuerza Ciudadana se haga valer, no veo que el INE vaya a hacer
pues probo en las facultades y obligaciones que tiene para hacer esta regulación. Y bueno, pues sí, evidentemente, solo para cerrar, este señor está incurriendo en actos anticipados de campaña. Si se llega a materializar su candidatura eventualmente, pues actualizaría esta situación. Espero que para eso el INE esté preparado. Jorge, dijiste que tenemos que ejercer presión. ¿Cómo ejercer esa presión? Digo, ya hemos abordado en otras ocasiones, pero al día de hoy, ¿cómo ejercer esa presión para que el INE deje de actuar de esta manera, Jorge? Yo, Jacobo, afortunadamente tenemos a una representación sólida de parte de Morena ante el Consejo General del INE. No solamente de la representación parlamentaria con el diputado Vietnam, sino particularmente con Sergio Gutiérrez Luna, quien es el representante de Morena ante este Consejo General. Y Sergio ha estado interponiendo diversos recursos de manera permanente. Está ahí haciendo los señalamientos precisos y claros acerca de la actuación de Lorenzo, acerca de la actuación de Ciro y el manejo faccioso que ellos tienen en la conducción del instituto. Entonces, yo me siento en lo personal y en lo político bien representado por quien actualmente está al frente de esta representación de Morena, y hemos estado por ello venciendo jurídicamente al Consejo General cuando se impugnan sus actos de censura, como ahora lo acaban de volver a hacer con el spot que te refería de Sonora, ante el Tribunal Electoral. Les estamos ganando las batallas, es decir, los tenemos acorralados. Vamos bien en ese sentido. Y la labor y la condición social y ciudadana de todos nuestros escuchas y las personas que siguen el noticiero en redes y que están permanentemente al pendiente de lo que sucede, pues es seguir así, haciendo estos señalamientos públicos, utilizando espacios como el tuyo para poder estar haciendo mención de las tropelías que comete el INE. Y con eso estoy convencido de que eventualmente saldremos adelante en la elección y luego ya vendrá, como te he dicho, ¿no? Te dije en las participaciones anteriores, una reforma completa al Estado mexicano, pues para desaparecer esta carga costosísima que es el INE para México. A ver, Jorge, aquí voy a retomar dos puntos. Uno, hablas de la importancia del trabajo que está haciendo el representante de Morena ante el INE. Entonces, asumo que es importante difundir todo lo que él esté haciendo. Ojalá acá mi equipo lo tome en cuenta para que difundamos todas sus participaciones, porque es el que está ahí en la trinchera de defensa. Dos, sobre los actos anticipados de campaña, explícanos. A ver, Ricardo Anaya fue a Veracruz. ¿Qué tan importante es que la gente saque su celular y documente cualquiera de estos encuentros por el tema de fiscalización de recursos? Digo, en qué llegó, en qué vehículo llegó, si ponen un equipo de sonido, si reparten despensas. ¿Qué tan importante será la participación ciudadana para poder documentar estos excesos que son actos anticipados de campaña, Jorge? En principio, el INE tendría que destinar a los auditores que para ese propósito tiene contratados para hacer un seguimiento de todo aquel gasto que pudiera implicar una fiscalización por parte del instituto. En este caso, si saben públicamente que Ricardo Anaya anuncia que va a empezar una gira y acto seguido comienza a hacer recorridos por el territorio nacional, como ahora que fue a Veracruz, pues entonces tendrían que estar revisando de acuerdo a los propios tabuladores que tiene el INE de cuánto cuestan los recorridos, de cuánto se gastan ciertas cosas, etcétera, y estar en consecuencia sumando estos gastos que evidentemente el PAN no va a reportar como propios a las erogaciones del PAN, para ir midiendo y calculando
si llegan o no llegan al tope de gastos de campaña, y en caso de que lo rebasen, pues que tengan las acciones conducentes. Como el INE evidentemente no va a hacer eso, como bien dices, lo tenemos que hacer nosotros. Y se está documentando, se va a presentar, si el público nos permite y nos da la confianza de tener el material que la gente pueda empezar a reunir y subirlo por medio de tu noticiero a las redes sociales, yo invitaría al licenciado Sergio Gutiérrez a entregarle ese material para que con ese material sustente una impugnación sobre los gastos de campaña de Ricardo Anaya. O sea, todo lo que se vaya documentando hay que mandárselo a Sergio Gutiérrez, representante ante el INE de Morena, ¿es correcto? Es correcto, y lo pueden hacer por medio mío para que podamos estar aportando esta información a Sergio y él tenga, pues con estas pruebas, condiciones de fortalecer las impugnaciones que de manera permanente, te repito, está presentando para denunciar tanto al INE como a los partidos que el INE encabeza, que son los partidos de la oposición. Ahora, Jorge, un ciudadano común y corriente que está viendo que se comete un delito electoral, digo porque un acto anticipado de campaña es un delito electoral, corrígeme si cometo alguna imprecisión, por favor. No podemos ir ante la Fiscalía para Delitos Electorales, digamos un ciudadano de Veracruz que ve que llega Ricardo Anaya, imagínate el susto, ¿no? Lo primero que hace la gente es esconder las gallinas, no se las vaya a robar, ¿no? En las rancherías se esconden las gallinas, en las ciudades se esconden los vehículos, no se van a robar autopartes, pero bueno, no pueden ir ante la Fiscalía Electoral como ciudadano y decir, oye, este sujeto viene a hacer aquí actos anticipados, Jorge. Mira, suenan las alarmas de los carros, ¿no? Cuando se acerca Ricardo Anaya a las localidades y la gente se agarra la cartera, ¿no? Imagínate, qué susto. Sí, pueden los ciudadanos interponer quejas y denuncias por lo que ellos consideren puedan ser actos anticipados de campaña o transgresiones a las leyes electorales, están en todo su derecho, y no solamente yendo a la Fiscalía Especializada, porque esta no está presente en cada rincón del país. En su ausencia, cualquier ministerio público puede conocer de la comisión de un delito electoral. Entonces, se puede presentar los ciudadanos ante cualquier ministerio público que esté a su alcance a denunciar que hay una persona que está realizando lo que podría significar un delito electoral. En este caso, se podría configurar los actos anticipados de campaña, aunque para determinar si lo son o no lo son, el procedimiento sería que el INE lo determinara. Si no lo determina o determina que no lo son, pues entonces ya se podría impugnar para que sea un tribunal electoral quien defina si eventualmente incurre en actos anticipados de campaña el señor Ricardo Anaya. Desde mi consideración está incurriendo en ellos porque todavía no comienzan o no arrancan los procesos electorales, el periodo de campaña del proceso electoral en el que ya estamos. Estamos ahorita en un proceso de precampañas y el señor Ricardo Anaya, pues él mismo dijo que él no va a ser diputado federal o no va a buscar un cargo en esa elección de 2021. Por lo tanto, pues es un ciudadano que no tendría motivo para estar haciendo campaña como lo está realizando en estos días. Como consecuencia, sí, está realizando actos irregulares de campaña que tendrían que ser sancionados. Pues podríamos nosotros imponer una impugnación o interponer una impugnación en ese sentido y que proceda con los elementos que la gente nos puedan hacer llegar, con las fotografías, los videos. Además de que, pues bueno, el señor está promocionándose, es público y notorio que lo anda haciendo. No tendríamos que probar nada de lo que no se dice de manera clara por parte del mismo, ¿no? Pues muy bien, Jorge. ¿Me permites leer algunos comentarios de la gente, Jorge? Dice Angélica San Luis, dice al abogado, pregunto como ciudadana, ¿qué hacemos nosotros para exigir? Porque ya no queremos mantener a esa institución del INE. Fíjate que, ¿te acuerdas de lo que pasó en redes sociales, en el Twitter, la semana pasada? Sí. Algo muy lamentable, ¿no? Twitter está siendo utilizado
por parte de la oposición de una manera sumamente sesgada. El director de Twitter para América Latina es un viejo calderonista que se sintió verdaderamente ofendido por los señalamientos que hizo el presidente en la mañanera acerca de su persona, y después varios tuiteros famosos de la 4T reiteraron estos señalamientos y los censuró, les quitó sus cuentas. Cuando hay otras cuentas, como la del doctor Muerte, que hace rato comentaba Hans Salazar, a quien le quitaron su cuenta, pero al día siguiente se la devolvieron, sin más, ¿no? A un señor que incita al odio, e incita a la violencia, e incita a terminar con la vida de una persona, en este caso del señor presidente de la República. Y Twitter no hace nada al respecto. Entonces, estos señalamientos hacia Twitter, estos señalamientos hacia el INE, son los que nosotros permanentemente tenemos que estar ubicando como ciudadanos para que no sucedan. Yo invitaría a la gente a que sigamos generando señalamientos públicos por medio de las redes sociales, por medio de tu noticiero, en contra del INE, en contra del Twitter o de quien administra esta red social, y eventualmente vamos a interponer. Incluso no sé si viste que tuvimos ahí una discusión y nos empezaron a atacar porque Estefanía Veloz y yo comentamos en el Twitter que íbamos a meter una demanda colectiva contra Twitter por este uso faccioso y su participación ilegal en este caso en la elección. Bueno, estamos terminando de prepararla, estamos ajustando los detalles y la vamos a interponer. Va a ser un asunto importante. No tiene referentes en México, por lo menos, en Europa sí, de una demanda colectiva en contra de una empresa como Twitter por esta intervención ilegal. A ver, Jorge, ¿van a demandar a Twitter? A ver, Jorge, ¿van a demandar a Twitter o al director en México de Twitter o es a toda la empresa? Explícame, por favor, porque nos interesa mucho, ¿no? Porque la empresa puede decir, no, pues lo está haciendo este sujeto de manera personal. ¿Es una demanda general a la empresa? Es una demanda contra la empresa y contra todos aquellos que resulten responsables del uso faccioso de esta red social con intenciones políticas electorales en México. Pese a lo que piensen muchos de que es una empresa privada y que uno, al agregarse a esta red social, acepta el acuerdo que Twitter impone, Twitter no puede caminar y andar sin más contraviniendo la ley electoral y la normativa electoral de México, que claramente señala que ningún particular puede intervenir de manera facciosa en las elecciones, y menos un particular que tiene este poder de comunicación como lo tiene Twitter, que es básicamente un monopolio junto con Facebook en el uso de las redes sociales, no solo en México, sino en el mundo, pero en este caso concretamente tiene afectaciones contra los mexicanos. Y nosotros aspiraríamos que con esto consiguiéramos que Twitter modificara su conducta y transparentara cuáles son las políticas que utiliza para callar a ciertas cuentas y dejar seguir a otras cuentas de la oposición que claramente son cuentas de odio contra México, contra los mexicanos y contra personas en particular. Ahora bien, esta denuncia que ustedes van a presentar de manera general contra Twitter, yo como ciudadano, si me quiero sumar, ¿dónde firmo? ¿Va a ser una firma electrónica? ¿Van a haber mesas de recepción? ¿Cómo le hacemos? Digo, a mí me interesa en lo particular, no sé la gente que nos está escuchando, pero mientras no haya piso parejo y estas empresas con estos personajes de obscuro pasado quieren intervenir, pues hay que manifestarnos, Jorge. Estamos revisando las distintas posibilidades jurídicas que se tienen o que tenemos al alcance para interponer este recurso, y como consecuencia, cuando lo tengamos resuelto, sabremos de qué manera operaríamos la recaudación de las firmas o la recabación de las firmas de las distintas personas que quieran sumarse a esta demanda. En principio, sí, la idea es que todo aquel que quiera sumarse se pueda sumar a un ejercicio de demanda colectiva. La ley lo permite, la ley de amparo lo permite, no solo lo permite, sino que directamente lo contempla,
y las formalidades para poder hacer llegar este amparo a las distintas personas que en el país quieran sumarse, pues ya tendremos que resolverlas en estos días. Estamos analizándolo, de hecho al rato tenemos una reunión para ese propósito. Estamos viendo de qué manera podemos defendernos ante estos abusos. Muy bien, Jorge, pues no es necesario externarlo, pero te lo quiero decir, sabes que cuentan con el noticiero en redes para toda la difusión que se requiera para este tema de la demanda colectiva contra Twitter en México por los abusos que hemos visto y además por quien hoy es director de Twitter en México, este sujeto con un pasado pues vinculado con lo más oscuro de nuestro país. Muchas gracias, estimado Jorge, por esta intervención. ¿Cómo te gustaría enmarcar tu comentario y pedirte de favor antes, si el próximo jueves, si tu agenda de trabajo te lo permite, pues que nos acompañes, porque siempre es bueno tener la óptica desde el punto de vista jurídico, porque nos ayuda mucho a saber qué sí es posible hacer, pero con la ley en la mano. Mi querido Jacobo, te agradezco mucho el espacio que me brindas para poderme comunicar con tu auditorio. Por supuesto que encantado, nos vemos el siguiente jueves, en donde haré una explicación ya de manera más profunda sobre esta demanda que vamos a interponer. Te agradezco también que nos vayas a apoyar ya para poder comunicar y socializar la demanda contra Twitter por esta intervención indebida que está teniendo este señor, que fuera pues uno de los técnicos ahí responsables de las giras de Calderón, nada menos y nada más, y que le estemos dando seguimiento a este proceso con las acciones que nosotros vamos a tomar. Y bueno, lo hacemos de motu propio, sin que nadie nos los esté instruyendo, simplemente como un asunto de responsabilidad ciudadana y política que tenemos todos los mexicanos. Así es, estimado Jorge. Oye, te agradezco mucho, en verdad, tu participación. Te quiero pedir una disculpa a ti y al auditorio, porque ya descubrimos acá con mi equipo por qué falla el internet cuando estamos hablando contigo. Como aparece la imagen de Lorenzo Córdoba, yo creo que nos roban hasta los datos del internet. Deberías de ponerlo en gris o algo así, ¿no? Con un círculo rojo y atravesado ahí para que causáramos una distinción clara, ¿no? De que no somos iguales, aunque estamos en la misma pantalla. No le hagas eso a tu auditorio, tener tanto tiempo ahí a Lorenzo. Tiene razón. Te doy mi palabra que el próximo jueves lo vamos a poner. Lo que nos encantaría es verlo con un letrerito con números, pero eso ya habrá oportunidad después. Así es. Así. Gracias, estimado Jorge. Un fuerte abrazo a Jorge Luis Fuentes Carranza, abogado constitucionalista, quien se comprometió ya a estar con nosotros el próximo jueves. Un abrazo, hay que apoyar a Jorge Luis Fuentes Carranza. Gracias, amigo, por tu tiempo, por tu espacio para el noticiero en redes. Un abrazo grande, Jacobo. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.